El garaje olía a aceite de motor y a trabajo honrado. Damon Payne se limpió las manos en un trapo rojo mientras examinaba el motor de un Mustang del 68 con la misma concentración que había usado años atrás para despejar edificios en Fallujah. Habían pasado 20 años desde la última vez que empuñó un fusil con intención, 15 de ellos en Delta Force, y 5 desde que cambió las botas de combate por botas de trabajo con puntera de acero. La transformación no había sido fácil, pero había sido necesaria. «Papá, necesito hablar contigo». Marcus estaba en la puerta del garaje, 12 años, esforzándose por no llorar. Tenía el ojo izquierdo hinchado, amoratado en los bordes. Las manos de Damon se detuvieron. Dejó la llave inglesa con cuidado deliberado y se acercó, arrodillándose a la altura de su hijo. «¿Qué te ha pasado en la cara?» Marcus tocó el moratón y se estremeció. «No es nada, yo solo». «Marcus». La voz de Damon fue suave, pero firme. «¿Qué ha pasado?» La compostura del niño se rompió. El entrenador Gibbs, en el entrenamiento. Estaba hablando de la recaudación de fondos, de cómo todos los padres tienen trabajos importantes y que el padre de Tommy es abogado y la madre de Sarah es doctora. Y luego llegó a mí. La voz de Marcus bajó a un susurro, la vergüenza tiñendo cada palabra. Dijo: «Mi padre es solo un mecánico que limpia coches. Que no sirve para nada». Algunos niños se rieron. La mandíbula de Damon se tensó, pero mantuvo la calma. Y el ojo morado. Le dije que sí podía hacer muchas cosas. Me agarró de la camiseta y dijo que le estaba faltando al respeto. Cuando intenté apartarme, me pegó. Marcus levantó la vista hacia su padre. «¿Por qué haría eso, papá?» «No hice nada malo». Por un momento, Damon vio destellos de otro tiempo. Un complejo en Siria, un señor de la guerra al que le gustaba hacer daño a niños, la forma en que acabó aquella misión. Apartó el recuerdo. Esa vida había terminado. La dejó atrás cuando Diana se quedó embarazada de Marcus, cuando las pesadillas se volvieron demasiado vívidas y el recuento de muertes demasiado alto. Le había prometido una vida distinta, una vida segura. «No hiciste nada malo, hijo». «Nada en absoluto». Damon se levantó, ayudando a Marcus a ponerse en pie. «Vamos a ponerte hielo en ese ojo. Tu madre trabaja hasta tarde en el hospital, ¿verdad?» Marcus asintió. Diana era enfermera de urgencias, turno de noche otra vez esa semana. No vería aquello hasta la mañana y, para entonces, Damon ya se habría encargado. Después de acomodar a Marcus con hielo y la cena, Damon hizo una llamada a un viejo amigo. Wesley Wood contestó al segundo tono, con una voz áspera y familiar. «Payne, ¿eres tú de verdad? No sabía nada de ti desde hace 3 años. Necesito un favor, Wes. Un informe de antecedentes sobre alguien. Kent Gibbs, entrenador de fútbol juvenil en la secundaria Meadowbrook». Hubo una pausa. «¿Vuelves a salir de la jubilación?» «Solo estoy cuidando de mi hijo. Dame 2 horas». Damon pasó esas horas en su taller detrás del garaje, un lugar al que Diana casi nunca entraba. Las paredes no tenían fotos ni recuerdos de su etapa militar, solo herramientas, piezas y la eficiencia limpia y ordenada de un hombre que sabía cómo mantener sus armas. No es que tuviera armas ya, oficialmente. La tabla del suelo en la esquina opinaba lo contrario, pero eso era solo para emergencias. Wesley llamó de vuelta a medianoche. «Tu entrenador Gibbs es una joya. Kent Randall Gibbs, 38 años, 3 escuelas distintas en 5 años. Cada vez, quejas de padres. Nunca nada formal, pero el patrón está ahí. Acusaciones de disciplina física y abuso verbal. Su hermano mayor, Steven, es capitán de policía del condado. Probablemente por eso nada cuaja. Steven Gibbs. La misma familia. Sí. Capitán Steven Gibbs, agente condecorado, 17 años en el cuerpo, ascendió rápido, más rápido de lo que debería. Hay rumores de manipulación de pruebas en algunos casos, testigos que cambian su versión, pero de nuevo, nada oficial.
Los hermanos Hibbs se cubren entre ellos. Damon dio las gracias y colgó. Se quedó sentado en la oscuridad del taller, pensando que en su vida anterior aquello habría sido sencillo: localizar el objetivo, eliminar la amenaza y seguir adelante. Pero ahora tenía una familia, una vida construida sobre la promesa de la normalidad. No podía hacer desaparecer a la gente. Pero tampoco podía permitir aquello. A la mañana siguiente, Damon llevó a Marcus al colegio. Su hijo iba callado, el moratón más oscuro, más marcado. Otros padres miraban al entrar al edificio. Damon había llamado antes, solicitando una reunión con el director Craig Merrill y el entrenador Hibbs. La secretaria, una mujer mayor llamada Lou Mcenes, parecía incómoda cuando llegaron. Señor Payne, el director Merrill va con unos minutos de retraso. Si quiere esperar en el vestíbulo. Esperaremos en su despacho. Yo no creo que... La expresión de Damon no cambió, pero algo en sus ojos hizo que Lou retrocediera. Su despacho, por favor. Llevaban 10 minutos sentados cuando Craig Merrill llegó, acompañado de Kent Hibbs y otros 2 hombres, Lester Dow, el subdirector, y Brian Lee, jefe de deportes. Merrill era un hombre grande, tirando a obeso, con el aire autosuficiente de alguien a quien nunca habían desafiado de verdad. Hibbs era más joven, atlético, con la sonrisa depredadora de un abusón que nunca había sufrido consecuencias. Señor Payne, dijo Merrill sentándose detrás del escritorio sin ofrecer la mano, entiendo que tiene preocupaciones por el incidente de ayer. Su entrenador agredió a mi hijo. Hibbs se rió. ¿Agredí? El crío fue respondón. Le di una lección de respeto. Le pegó un puñetazo en la cara a un niño de 12 años. Lo que hice, replicó Hibbs inclinándose hacia adelante con la sonrisa más amplia, fue enseñarle a su hijo que hay consecuencias por contestar mal. Quizás si pasara menos tiempo debajo de los coches y más enseñando modales. El entrenador Hibbs es un miembro valioso de nuestro personal, interrumpió Merrill, y aunque lamentamos que Marcus resultara herido, también creemos en enseñar a nuestros alumnos el respeto y la jerarquía. Tal vez esta sea una oportunidad para que reflexione sobre el ejemplo que está dando. Al fin y al cabo, un mecánico. ¿Qué va a hacer, chico mecánico?, intervino Hibbs poniéndose de pie. ¿Demandarnos con qué dinero? ¿Quejarse al superintendente? Buena suerte. Mi hermano es el capitán Stephen Hibbs. Este pueblo es nuestro. Damon se levantó despacio. Marcus se tensó, reconociendo algo en la postura de su padre, un cambio, como una máquina pasando de reposo a operativo. Marcus, espera fuera. Papá. Fuera, ahora. Marcus corrió hacia la puerta. En cuanto se cerró, la atmósfera del despacho cambió. Damon miró a cada uno de los hombres, su expresión neutra, casi aburrida. Esto es lo que va a pasar, dijo en voz baja. Van a despedir al señor Hibbs, van a emitir una disculpa formal a mi hijo y van a implantar una política de tolerancia cero con la disciplina física. Merrill soltó una carcajada. ¿O qué? ¿O lo hago yo? Lo que ocurrió después duró menos de 90 segundos. Hibbs se movió primero, lanzando un golpe amplio como un peleador callejero. Damon se apartó, atrapó su muñeca y redirigió el impulso contra la pared. La cara del entrenador chocó contra el yeso con un crujido seco. Lester Dow se abalanzó de lado. El codo de Damon le dio en el plexo solar, doblándolo por la mitad. Brian Lee intentó sacar el teléfono. Damon se lo pateó de la mano y le barrió las piernas, controlando la caída para que su cabeza golpeara la moqueta y no la esquina del escritorio. Merrill hurgó en el cajón, probablemente buscando spray de pimienta o un botón de alarma. Damon ya estaba allí, cerrando el cajón de un golpe sobre los dedos del director. Merrill aulló. Damon lo agarró de la corbata y lo estampó boca abajo contra el escritorio. ¿Ya estáis?, preguntó con la voz igual de calmada. Merrill jadeaba. Hibbs gemía contra la pared, la nariz sangrando. Dow no podía respirar. Lee estaba hecho un ovillo sujetándose las costillas. He dicho, ¿ya estáis? Sí, jadeó Merrill. Sí,
Ya está. Bien. Damon lo soltó y dio un paso atrás. Mi hijo se cambia de colegio. No quiero volver a veros. Y señor Gibbs. Miró al entrenador, que intentaba arrastrarse hacia la puerta. Si vuelve a tocar a otro niño, me enteraré y la próxima vez no seré tan amable. Damon salió. En el vestíbulo, Lou McInnes estaba al teléfono, con los ojos muy abiertos. Marcus esperaba junto a la puerta. Desde dentro se oían gritos, el sonido de alguien llamando al 911. Vamos, hijo, nos vamos. Papá, ¿qué has? Ya estaban en la camioneta saliendo del aparcamiento cuando llegó la primera ambulancia. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Damon estaba despierto, lo había estado desde que Diana volvió a casa y vio la cara de Marcus. Exigió explicaciones. Él le dio casi todas, suavizando la parte del enfrentamiento en el despacho. No necesitaba saber cuán violento había sido. Ahora el teléfono vibró con un número desconocido. Damon salió al exterior para contestar. Señor Payne, le habla el capitán Stephen Gibbs. Creo que tenemos que hablar. ¿De que su hermano agredió a mi hijo o de que su hermano recibió lo que merecía? Hubo una pausa. Cuando Stephen volvió a hablar, su voz era fría. De que usted envió a 4 personas al hospital. Eso es agresión grave, señor Payne, múltiples cargos. Su hermano agredió a un niño. Es su palabra contra la suya. Pero tengo 4 testigos diciendo que usted perdió el control en un despacho escolar, grabaciones de seguridad mostrándolo entrar y partes médicos con lesiones serias. Se enfrenta a un mínimo de 10 años. Damon no dijo nada. Pero aquí está la cuestión, continuó Stephen. Mi hermano podrá ser un imbécil, pero es familia. Usted lo humilló. Eso no se tolera en mi ciudad. Así que hablemos de otra solución. Su voz bajó. Voy a ir a su casa esta noche, solo. Tendremos una conversación, de hombre a hombre, y todo esto desaparecerá. ¿Me entiende? Lo entiendo perfectamente. Bien. Estaré allí en 30 minutos. Asegúrese de que su familia esté dormida. Esto no les concierne. La llamada se cortó. Damon se quedó un momento en el camino de entrada, mirando las estrellas. 20 años desde la última vez que se había preparado para un enfrentamiento así, pero algunas habilidades nunca se desvanecen. Supo que esto vendría en el momento en que salió de ese colegio. Los hermanos Gibbs se protegían. Y un capitán de policía con placa y arma era un enemigo peligroso, a menos que te hubieras pasado 15 años siendo lo más peligroso de la habitación. Damon fue a su taller. La tabla del suelo se levantó con facilidad. Dentro estaba su pasado, una Sig Sauer P226, su antigua arma de servicio, limpia y cuidada, un cuchillo cavar y algo más, una pequeña caja negra que Wesley Wood le había enviado hacía 3 años, por si acaso. Dentro había objetos que no figuraban en ningún registro. Electrónica imposible de rastrear, equipo táctico, cosas capaces de convertir un garaje civil en una fortaleza. Damon había esperado no necesitarlas nunca. Empezó a prepararlo todo, calculando ángulos y aproximaciones. Stephen vendría armado, probablemente con su arma reglamentaria. Vendría confiado, creyendo que se enfrentaba a un mecánico con suerte contra civiles sin entrenamiento. No esperaría resistencia. Y desde luego no esperaría a alguien que se había pasado 15 años aprendiendo todas las formas en que un ser humano puede matar a otro. A las 2:47 de la madrugada, un todoterreno negro se detuvo frente a la casa. Sin luces ni sirena. Stephen Gibbs bajó solo, tal como había prometido, con ropa de calle y el arma visible en la cadera. Miró alrededor con cuidado, buscando testigos o cámaras. Al no ver nada, se acercó a la puerta principal. Damon ya estaba detrás de él. ¿Me buscabas, capitán? Stephen se giró, la mano yendo al arma. Era rápido, más rápido que su hermano, pero Damon ya estaba dentro de su alcance, controlando la mano armada y desviando el cañón. Los ojos de Stephen se abrieron cuando Damon desarmó el arma con eficiencia practicada,
expulsando el cargador y vaciando la recámara en un solo movimiento. «Trajiste una pistola para matarme», dijo Damon con tono conversacional, «delante de mi casa, donde mi mujer y mi hijo están durmiendo». «No sabes con quién te estás metiendo», gruñó Steven intentando zafarse. El agarre de Damon era de hierro. Delta Force, 15 años. 3 misiones en Irak, 2 en Afganistán, operaciones en 14 países de los que nunca has oído hablar. Especialista en combate en espacios cerrados, certificado en 12 artes marciales distintas, muertes confirmadas, clasificadas, pero más de las que te gustaría saber. La voz de Damon no se elevó, seguía calmada, casi aburrida. «Viniste a mi casa con un arma para asesinarme». «Gran error, capitán». El rostro de Steven palideció. «Mientes. Solo eres un mecánico». «Lo sé. Eso es lo que quería que todos pensaran. Es lo que cree mi mujer, en gran parte. Lo que cree mi hijo, lo que cree todo este pueblo». Damon lo acercó más. «Pero acabas de amenazar a mi familia, así que ahora vas a ver quién soy en realidad». Lo que siguió fue una lección sobre la diferencia entre un policía que ha tomado algunas clases de artes marciales y un hombre que se pasó 15 años en la unidad militar más élite del mundo. Damon no solo desarmó a Steven. Desmanteló sistemáticamente cada intento de resistencia, cada contraataque, cada golpe desesperado. No lo hirió innecesariamente, pero dejó absolutamente claro que podía hacerlo en cualquier momento y de cualquier forma. Cuando terminó, Steven estaba de rodillas en el camino de entrada, jadeando, su arma hecha pedazos a su alrededor. «Esto es lo que va a pasar ahora», dijo Damon. «Vas a volver a tu comisaría, vas a decir que no hay pruebas para presentar cargos contra mí. Vas a hacer que esto desaparezca. Tu hermano dimite del colegio y no vuelve a trabajar con niños. ¿Y tú?» Damon se agachó, mirándolo a los ojos. «No te volverás a acercar a mi familia jamás, porque la próxima vez no seré tan amable. La próxima vez no encontrarán tu cuerpo». Steven asintió frenéticamente. «Dilo. Haré que desaparezca. Kent dimitirá. No volveremos a acercarnos a tu familia». «Bien». Damon se levantó, recogiendo las piezas del arma. «Ahora sal de mi propiedad». Steven corrió hacia su todoterreno y se marchó derrapando. Damon observó hasta que las luces traseras desaparecieron y volvió a entrar. Diana estaba en la puerta de la cocina. «¿Cuánto oíste?», preguntó él en voz baja. «Suficiente». Estaba llorando. «Eras Delta Force. Lo siento por no habértelo dicho. Me dijiste que estabas en logística del ejército». «Mentí». Damon dejó el arma en la encimera. «Mentí porque quería dejar esa vida atrás, ser normal para ti y para Marcus, ser solo un mecánico». Diana cruzó la habitación y lo abrazó. «Nunca eres solo nada, Damon Payne. Pero deberías habérmelo dicho». «Lo sé». La estrechó con fuerza. «Pensé que había terminado». «¿Lo está ahora?» Damon pensó en la cara de Steven, en la sonrisa depredadora de Kent, en la crueldad casual con la que trataron a su hijo. «No», dijo al fin. «Aún no». Porque incluso cuando Steven se marchaba, Damon había visto algo en sus ojos. No era solo miedo, era cálculo. Steven era un abusón y un policía corrupto, pero no era estúpido. Había sido humillado, golpeado, amenazado. Hombres así no se marchan sin más. Maquinan, esperan, regresan con refuerzos. Damon había ganado tiempo para su familia, pero no había acabado con esto. Y en algún lugar de su mente, la parte que había estado dormida durante 5 años, la parte que despejaba habitaciones, eliminaba amenazas y sobrevivía en los lugares más oscuros del mundo, despertó y empezó a planear. Porque los hermanos Hibbs habían cometido un error crítico. Habían amenazado a su familia, y no hay fuerza en la tierra más peligrosa que un padre protegiendo a su hijo. Los 2 días siguientes pasaron en un silencio tenso. Kent Hibbs dimitió de la secundaria Meadowbrook alegando motivos personales. El director Merrill emitió un comunicado insulso lamentando incidentes desafortunados sin mencionar nombres.
Marcus se trasladó a la Academia Santa Catalina, al otro lado de la ciudad, donde Diana tenía contactos por el hospital. No se presentaron cargos contra Damon. En la superficie, parecía que todo había terminado, pero Damon sabía que no. Pasó esos 2 días llamando a personas con las que no hablaba desde hacía años. Wesley Good fue el primero, profundizando en los antecedentes de los hermanos Gibbs. Lo que volvió fue peor de lo esperado. Ken tenía un expediente juvenil sellado, cargos por agresión que desaparecieron al cumplir los 18. El ascenso de Steven en la policía estaba pavimentado con incidentes sospechosos, pruebas que se desvanecían en casos de drogas, testigos que se retractaban, investigaciones internas que no llegaban a nada. «Estos tipos son corruptos», dijo Wesley por teléfono, «y están conectados. Steven tiene amigos en la fiscalía y en el ayuntamiento. Ken dirige una liga deportiva juvenil que es básicamente un lavado de dinero, recaudaciones falsas, gastos fantasma. Llevan años con esto. ¿Por qué nadie los ha detenido? Porque cualquiera que lo intenta es aplastado. Hace 2 años, una profesora presentó una queja contra Kent. Acabó detenida con cargos falsos de drogas. La unidad de Steven hizo la redada. Al final se retiraron los cargos, pero su carrera quedó destruida. Hace 6 meses, un padre amenazó con demandar. Su negocio fue clausurado por sanidad por infracciones que aparecieron de la noche a la mañana. Los hermanos Gibbs no solo se protegen, destruyen a cualquiera que los amenace. Damon asimiló todo. «Envíame todo lo que tengas». «¿Estás planeando algo?» «Solo estoy mirando todos los ángulos». Pero Wesley lo conocía demasiado bien. «Damon, estos no son insurgentes en una cueva. Son ciudadanos estadounidenses, corruptos o no. No puedes simplemente...». «No voy a matar a nadie, Wes. Pero vinieron a por mi familia, hicieron daño a mi hijo. Me voy a asegurar de que no puedan hacerle daño a nadie más». Tras colgar, Damon se sentó en su taller revisando los archivos que Wesley le envió. Los hermanos Gibbs habían construido un pequeño imperio de corrupción usando la placa de Steven y los programas juveniles de Kent como tapadera. Extorsionaban, intimidaban y se lucraban del miedo. Llevaban tanto tiempo haciéndolo que se creían intocables. Ese fue su primer error. El segundo fue pensar que Damon era solo un mecánico. El tercero y fatal fue lo que vino después. Al tercer día, Damon recibió una llamada de Diana. Estaba llorando, las palabras atropellándose de pánico. «Damon, es Marcus. Se lo han llevado». El mundo se detuvo. «¿Qué ha pasado?» «Despacio. Dime exactamente qué ha pasado». «Me llamaron de Santa Catalina. No apareció esta mañana. Pensé que se habría quedado dormido, pero no estaba en casa. Su mochila no está y el teléfono está apagado. Y hay una nota. Dios mío, Damon, hay una nota en su cama». «¿Qué dice?» La voz de Diana se quebró. «Dice, tu marido cometió un error. Si quiere volver a ver a su hijo, vendrá solo al almacén Riverside, en la calle Do, esta noche a medianoche. Si se lo dice a alguien, el niño muere». La mano de Damon se cerró sobre el teléfono. El mecánico calmado y paciente desapareció, sustituido por algo frío y letal. «Diana, escúchame con atención. Llama a la policía. No a la comisaría de Steven, a la policía estatal. Diles todo. Luego vete a casa de tu hermana y quédate allí hasta que yo te llame. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a traer a nuestro hijo de vuelta». «Damon». «Dijeron que fuera solo». «Sé lo que dijeron. Confía en mí, Diana. Voy a arreglar esto». Colgó y llamó de inmediato a Wesley. «Necesito que verifiques una dirección, el plano aéreo de un edificio y cualquier grabación de vigilancia de la zona alrededor de mi casa esta mañana». «¿Qué está pasando?» «Se han llevado a Marcus». Hubo una inhalación brusca. «Jesús, Damon. Tienes que denunciarlo». «Diana lo está haciendo, pero los dos sabemos que Steven tiene amigos y que la policía estatal tardará. Para cuando organicen una respuesta de rehenes,
será demasiado tarde. Planeaban matarnos a los dos, hacer parecer que perdí la cabeza, que maté a mi propio hijo y luego a mí mismo. Steven tiene autoridad para vender esa historia. Entonces, ¿cuál es el plan? Entro, pero no solo. Necesito ojos e información. Tendrás todo en 1 hora, Damon. Wesley hizo una pausa. No hagas nada de lo que no puedas volver. Dejé de preocuparme por eso en el momento en que tocaron a mi hijo. Las horas siguientes fueron un torbellino de preparación. Damon sacó todo su arsenal oculto. No solo armas, también equipo táctico, material de comunicaciones, incluso explosivos que había guardado por si acaso. Estudió el plano del almacén que Wesley le envió, una estructura de 3 plantas en el borde industrial del pueblo, casi abandonada, propiedad de una empresa pantalla que llevaba hasta uno de los socios de Steven. Habían elegido bien, aislado, fácil de controlar, con múltiples salidas. Pero también habían elegido de forma predecible. Hombres como los hermanos Gibbs, acostumbrados al poder y la intimidación, siempre usaban el mismo manual. Tendrían a Marcus en algún sitio visible, probablemente atado. Steven iría armado, seguramente con apoyo. Kent, seguro. Tal vez un par de policías corruptos o matones a sueldo. Esperarían a que Damon entrara y entonces los ejecutarían a los dos. Una trampa de rehenes estándar. Damon había desactivado docenas en Irak y Afganistán. A las 11:30 de la noche, Damon llamó a Wesley por última vez. ¿Estás en posición en la azotea de enfrente? Tengo imagen térmica y comunicaciones. Cuento 6 firmas de calor dentro del edificio. 2 en la planta baja, cerca del centro. Probablemente tu hijo y un guardia. 3 en la segunda planta. Parece que están montados en una oficina. Uno se mueve entre plantas. Ese será Kent, comprobando a Marcus. Los 3 de arriba son Steven y su apoyo. ¿Quieres que llame a la caballería? Aún no. Si entra el SWAT, Steven matará a Marcus antes de que irrumpan. Necesito hacerlo en silencio, como en los viejos tiempos. Exactamente como en los viejos tiempos. Damon condujo hasta una entrada de servicio a 3 manzanas del almacén y el resto lo hizo a pie. Iba vestido de negro, con equipo táctico, la cara oscurecida con grasa, moviéndose entre sombras con el silencio practicado de alguien que se había infiltrado en territorio hostil más veces de las que la mayoría de soldados verían en toda una vida. El almacén se alzaba delante, 3 plantas de ladrillo y ventanas rotas. Una luz en la segunda planta, una iluminación débil en la planta baja. Háblame, Wes. El rondador acaba de subir arriba. Tienes una ventana de 60 segundos antes de que baje. El guardia de la planta baja está a las 10 en punto de tu hijo, armado con una pistola. Tu chico está atado a una silla, en el centro de la sala. Parece asustado, pero ileso. Damon se deslizó por una puerta lateral, con movimientos fluidos y profesionales. La planta baja era un laberinto de maquinaria vieja y cajas de envío. Sombras por todas partes, perfecto para alguien que supiera utilizarlas. El guardia, un hombre de cuello grueso que Damon no reconoció, estaba sentado en una caja, deslizando el dedo por el móvil, con el arma sobre el regazo. Descuidado. Damon se colocó detrás de él en silencio absoluto, una mano sobre la boca, la otra presionando la arteria carótida. El guardia forcejeó 3 segundos y luego se quedó flácido. Damon lo bajó con cuidado, le puso bridas en manos y pies y le amordazó. Marcus estaba a 20 pies, y el corazón de Damon se encogió al ver a su hijo atado y aterrorizado, pero aún no podía sacarlo. No con 5 hostiles más dentro del edificio. Si se llevaba a Marcus y los veían, se convertiría en un tiroteo en movimiento. Primero tenía que eliminar la amenaza. Activó el canal. Wes, ¿posición del rondador? Acaba de llegar a la planta baja. Se dirige hacia ti. Damon se movió para interceptarlo. Kent Gibbs apareció por una esquina, sonriendo con suficiencia, probablemente imaginándose la violencia que venía. No vio a Damon hasta que fue demasiado tarde. Esta vez,
Damon no fue amable. Ken se llevó un puñetazo al plexo solar que lo dobló como papel, y luego una rodilla en la cara que lo dejó inconsciente. Damon lo arrastró detrás de una caja y lo ató con bridas junto al guardia. 2 menos, susurró al canal. ¿Qué hay arriba? 3 siguen en la oficina. No se han movido. Parece que están esperando. Voy a subir. Las escaleras eran de metal viejo, de las que crujen. Damon las subió de una en una, repartiendo el peso, con la paciencia nacida de docenas de misiones. El pasillo de la segunda planta estaba oscuro, salvo por la luz que se escapaba bajo la puerta de una oficina al fondo. Se oían voces. «Ya debería estar aquí», dijo alguien. No era Steven. «Vendrá. Es un padre. Siempre vienen». Esa era la voz de Steven, segura y fría. «Y si trae policías, entonces lo hacemos por las malas. Pero no creo que lo haga. Un tipo como Payne se cree un héroe. Cree que puede salvar a su hijo él solo. Su ego no le dejará pedir ayuda. ¿Y después? ¿Cómo explica 2 cadáveres?» Steven se rió. «Fácil. Payne era un veterano peligroso con Ted. Se quebró. Secuestró a su propio hijo. Lo trajo aquí por algún motivo delirante. Nosotros respondimos a un aviso. Intentamos hacerlo entrar en razón, pero abrió fuego. Tuvimos que defendernos. El niño quedó en medio del tiroteo. Trágico, la verdad. Lo venderé con lágrimas en los ojos». Damon sintió que algo frío y definitivo se asentaba en su pecho. Esos hombres no solo eran corruptos. Eran malvados. Planeaban asesinar a su hijo y hacer que pareciera culpa de Damon. Iban a destruir a su familia y marcharse limpios. Ya no. Se pegó a la pared junto a la puerta. Evaluó ángulos. 3 hombres dentro, todos armados. Steven era el más peligroso, con entrenamiento y experiencia. Los otros 2 eran desconocidos, quizá policías, quizá matones a sueldo. Damon sacó una granada aturdidora del chaleco, otra reliquia de su vida pasada. Había esperado no volver a usar una. Tomó aire, se centró y dio una patada para abrir la puerta. Primero entró la aturdidora, describiendo un arco dentro de la habitación. Damon giró la cara, con los ojos cerrados, cuando estalló con un trueno de luz y sonido. Y entonces se movió. Memoria muscular pura. 15 años de combate en espacios cerrados apoderándose de él. El primer hombre estaba tambaleándose, ciego y sordo. Damon lo desarmó con una llave de muñeca y lo derribó con un golpe de codo en la sien. El segundo se recuperó más rápido y levantó el arma. Damon se agachó, barrió sus piernas y le asestó un golpe preciso en el lateral del cuello que lo apagó. Steven Heap seguía siendo peligroso. Pese a la aturdidora, se movía, arma arriba, disparando a lo loco. Las balas atravesaron el pladur detrás de Damon, pero Steven estaba disparando a ciegas, la visión aún comprometida, mientras Damon se movía con claridad absoluta. Acortó la distancia, desvió el brazo del arma y clavó el hombro en el pecho del capitán, estampándolo contra la pared. Steven intentó luchar, pero estaba superado en todos los sentidos. Damon fue desmontando su defensa, lo desarmó y lo tiró al suelo. «Quédate ahí», ordenó Damon, con una voz cargada del peso de la autoridad de mando que había usado en el campo de batalla. Steven, aturdido y sangrando por un corte sobre el ojo, lo miró con miedo auténtico. «No puedes hacer esto. Soy capitán de policía. Tú eres un secuestrador. Tú amenazaste con matar a mi hijo. No tienes pruebas. Es mi palabra contra la tuya». Damon sonrió con dureza y tocó su chaleco. «Cámara corporal grabando desde que entré al edificio. Lo tengo todo. Tu confesión sobre incriminarme. Tu plan para matar a Marcus y hacerlo pasar por daño colateral. Todo». El rostro de Steven se quedó blanco. «Estás mintiendo». «Ah, ¿sí?» Damon sacó el teléfono y reprodujo los últimos 5 minutos de audio. Nítido. La voz de Steven, inconfundible.
El capitán se hundió, derrotado. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar a mi hijo y voy a llamar a la policía de verdad. Al FBI. De hecho, cargos federales por secuestro, conspiración para cometer asesinato, corrupción, todo. Se acabó, Steven. Tú y tu hermano también. No vas a conseguir que eso prospere. Tengo amigos. Tenías amigos cuando eras un capitán poderoso. Ahora eres un delincuente que secuestró a un niño. Esos amigos van a desaparecer muy rápido. Damon ató con bridas a Steven y a los otros dos hombres. Luego activó el canal. Wes, llama al FBI. Diles que tengo a 3 sospechosos bajo custodia, un menor rescatado, y que venga también la policía estatal, la que no esté conectada con Steven. Ya está hecho. Llegan en 5 minutos. Damon bajó de nuevo. Marcus seguía atado a la silla, con los ojos enormes de terror que se convirtieron en alivio en cuanto vio a su padre. «Papá». Damon cortó las cuerdas y atrajo a su hijo a un abrazo feroz. «Ya te tengo. Estás a salvo. Ya te tengo». Marcus se aferró a él, temblando. «Yo pensé que dijeron que iban a...» «Lo sé, pero ya no pueden hacerte daño. Ya no pueden hacerle daño a nadie». Las sirenas resonaron a lo lejos, cada vez más cerca. Damon sostuvo a su hijo y esperó a que llegara la caballería, sintiendo el peso de su vida anterior asentándose otra vez sobre sus hombros. Había querido dejarlo atrás, ser solo un mecánico, solo un padre, pero a veces el pasado no se quedaba enterrado, a veces tenías que convertirte en el guerrero otra vez, una vez más, para proteger a quienes amabas. Cuando los agentes federales inundaron el almacén, cuando Steven y Kent Gibbs fueron sacados esposados, Damon Payne se quedó junto a su hijo y sintió algo que no había sentido en 5 años. No paz, todavía no, pero justicia. El interrogatorio del FBI duró 3 días. Damon cooperó por completo, entregó todas sus grabaciones, los guió por las pruebas que Wesley había reunido y explicó cada acción que había tomado. Las imágenes de la cámara corporal eran demoledoras. La confesión de Steven, el asesinato planeado, todo capturado en alta definición. El caso contra los hermanos Gibbs se expandió rápido. En cuanto el FBI empezó a excavar, encontró una red de corrupción de años. Los programas juveniles de Kent eran tapaderas para lavado de dinero. Steven había manipulado pruebas en decenas de casos, aceptando sobornos de narcotraficantes y delincuentes violentos. Otras víctimas dieron un paso al frente: profesores intimidados, padres amenazados, niños abusados. Era peor de lo que nadie había imaginado. Kent Gibbs fue acusado de secuestro, agresión a un menor, fraude y conspiración. Se le negó la fianza. Su abogado intentó presentarlo como víctima de las maniobras de su hermano, pero las pruebas eran abrumadoras. Varios niños testificaron sobre sus abusos, su violencia, su comportamiento depredador. El jurado deliberó 4 horas antes de declarar culpable en todos los cargos. Steven Gibbs afrontó acusaciones aún más graves: secuestro, intento de asesinato, conspiración, corrupción, manipulación de pruebas y violaciones de derechos civiles. El fiscal federal lo llamó un cáncer dentro de las fuerzas del orden durante el cierre. El jurado tardó 6 horas, pero el veredicto fue el mismo: culpable en todos los cargos. En la sentencia, la jueza fue implacable. Se suponía que debía proteger y servir, le dijo a Steven, y en su lugar se aprovechó de los vulnerables y corrompió la placa que llevaba. Traicionó a cada policía honesto de este país. Le impuso 35 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Kent recibió 25 años. Craig Merrill, el director, fue acusado de encubrimiento por ayudar a tapar los abusos de Kent. Se declaró culpable y recibió 5 años, perdiendo su licencia educativa de manera permanente. Lester Dow y Brian Lee, el subdirector y el jefe de deportes, fueron despedidos y se les prohibió trabajar en educación. El consejo escolar emitió una disculpa formal a Marcus e implantó reformas profundas. Aún así, Damon intentó volver a una vida normal. Marcus regresó al colegio, recuperándose poco a poco del trauma.
Diana volvió a sus turnos de enfermería y Damon regresó al garaje, trabajando en motores, intentando volver a ser solo un mecánico. Pero la historia se filtró. A los medios les encantó. Ex Delta Force derriba a un capitán de policía corrupto para salvar a su hijo. Damon rechazó todas las entrevistas, pero la cobertura no aflojaba. El teléfono no paraba de sonar con ofertas de trabajo, empresas de consultoría de seguridad queriendo contratarlo, grupos de veteranos pidiéndole que hablara. Él lo rechazó todo. 3 meses después de que terminara el juicio, Damon estaba en el garaje, trabajando en una transmisión, cuando un sedán negro se detuvo afuera. Bajaron 2 hombres con traje. Damon reconoció el tipo al instante, agentes federales, pero no del FBI. La forma de moverse, de evaluar el entorno, eran operativos de inteligencia. El mayor extendió la mano. Señor Payne, soy Edmund Moses, División de Actividades Especiales. Este es mi colega Timothy Meyers. ¿Le importa si hablamos? Damon se limpió las manos y los condujo a su taller. Ya dentro, Edmund fue directo. Hemos seguido su caso con interés. Lo que hizo en ese almacén, el enfoque táctico, la ejecución, la contención, eso es trabajo de alguien que no ha perdido el filo. Estoy retirado. Lo sabemos y lo respetamos. Pero también sabemos que hay situaciones donde alguien con sus habilidades específicas puede marcar una diferencia real. No operaciones militares, para eso tenemos gente de sobra, sino situaciones concretas en las que necesitamos a alguien que pueda operar en silencio, alguien que no pueda vincularse a canales oficiales. Damon negó con la cabeza. He terminado con esa vida. ¿Y su familia? Lo entendemos. Pero considere esto, los hermanos Gibbs no eran únicos. Hay policías corruptos, funcionarios abusivos, depredadores escondidos detrás de placas y autoridad por todo este país, gente que hace daño a niños, destruye vidas y usa el sistema para protegerse. Y a veces el sistema no puede tocarlos. A veces hace falta alguien fuera de los canales oficiales para derribarlos. ¿Quiere que sea un justiciero? Queremos que sea un solucionador. Alguien que ayuda cuando los canales normales fallan. Tendrá recursos, protección, cobertura legal cuando sea necesario, y estaría ayudando a personas que no tienen a nadie más. Edmund se inclinó hacia adelante. Lo que le pasó a su hijo le pasa a miles de niños cada año. La mayoría no tiene a un padre como usted para protegerlos, pero podrían tenerlo si usted está dispuesto. Damon miró a esos hombres, viendo sinceridad en sus ojos. Pensó en las otras víctimas que el FBI había encontrado, en los niños a los que Kent había abusado, en las familias que Steven había destruido. Pensó en todos los hermanos Gibbs que habría ahí fuera, protegidos por sus posiciones intocables. «Déjenme hablar con mi mujer», dijo al fin. Esa noche, Damon se lo contó todo a Diana, la oferta, lo que significaría, los riesgos y el potencial. Ella escuchó en silencio y luego preguntó, «¿Esto es lo que quieres?» «Quiero estar aquí contigo y con Marcus. Quiero ser mecánico y padre y tener una vida normal». Pero, se le quebró un poco la voz, «Se me da bien, Diana. Se me da muy bien. Y hay gente que necesita ayuda, gente que no puede protegerse. Si puedo marcar una diferencia». Diana le tomó la mano. «Entonces marca esa diferencia, pero prométeme algo. Pase lo que pase ahí fuera, las peleas que elijas, siempre vuelves a casa con nosotros». «Siempre. Lo prometo». 2 semanas después, Damon aceptó un trabajo de consultoría que oficialmente lo describía como analista de seguridad, aunque en realidad significaba algo muy distinto. Seguía trabajando en el garaje 3 días a la semana. Esa parte era real y le encantaba. Pero los otros días viajaba, tomando casos que se caían por las grietas de la ley. Un político corrupto en Michigan que estaba encubriendo su implicación en una red de tráfico infantil. Damon pasó 2 meses reuniendo pruebas y luego las entregó al FBI en un paquete tan hermético que lo arrestaron en cuestión de horas. Una banda de policías corruptos en Texas que ofrecía protección a cárteles. Damon se infiltró, grabó reuniones y desmontó la red desde dentro. 8 agentes fueron a prisión.
Un empresario rico que abusaba de su posición para acosar a empleados jóvenes, usando abogados y dinero para silenciar víctimas. Damon no pudo lograr cargos penales, demasiados acuerdos de confidencialidad y protecciones legales, así que encontró otra vía. En menos de un mes, cada miembro del consejo directivo recibió paquetes anónimos que mostraban la verdadera naturaleza del hombre. Lo despidieron, su reputación quedó destruida y sus empresas colapsaron. No justicia legal, pero justicia al fin. Cada caso era distinto, cada uno exigía un enfoque diferente. A veces era reunir pruebas, a veces infiltración, y a veces, cuando los objetivos eran peligrosos y lo que estaba en juego era alto, acción más directa. Pero siempre Damon operaba con precisión, con contención, con la convicción absoluta de que estaba haciendo el mundo más seguro para quienes no podían defenderse. Pensaba en las víctimas de Kent Hibs, en niños que crecieron creyendo que sus abusadores eran intocables. Pensaba en la corrupción de Steven, en cuantos criminales habían salido libres por culpa de un solo policía sucio. Y sabía que ese trabajo importaba, que valía el riesgo. Un año después del juicio, Damon recibió una carta sin remitente, pero reconoció la letra, una de las víctimas de Kent, una chica que testificó sobre años de abuso. La carta era corta. Señor Payne, oí que ahora está ayudando a otras personas como yo. Solo quería darle las gracias, no solo por detener al entrenador Hibs, sino por demostrarme que los malos no siempre ganan. Me dio esperanza. Gracias por ser lo bastante valiente como para luchar. El mundo necesita más gente como usted. Damon guardó esa carta en su taller junto a una foto de Marcus en su nuevo colegio, sonriendo, feliz y a salvo. En los días duros, cuando el trabajo se oscurecía y el enemigo parecía interminable, miraba esa carta y esa foto y recordaba por qué lo hacía. No porque fuera un guerrero o un héroe o cualquier etiqueta que la gente quisiera ponerle, sino porque era un padre que aprendió que a veces proteger a tu familia significa proteger la familia de todos. Que a veces ser un buen hombre significa estar dispuesto a enfrentarte a los malos, y que a veces lo mejor que puedes hacer con un pasado violento es usarlo para construir un futuro más seguro. Damon Payne ya no era solo un mecánico, pero tampoco era solo un soldado. Era algo intermedio, algo mejor, un hombre que encontró su propósito en el espacio entre la paz y la guerra, entre la vida normal y la acción extraordinaria, un hombre capaz de cambiar una transmisión por la mañana y derribar a un funcionario corrupto por la noche, un hombre que demostró que no tienes que elegir entre ser un buen padre y ser una fuerza de justicia. Puedes ser ambas cosas. Y en un mundo lleno de hombres como los hermanos Hibs, eso lo cambiaba todo. 5 años después, Marcus tenía 17 y se estaba preparando para la universidad. Se había convertido en un joven seguro de sí mismo, marcado por el trauma que vivió, pero no definido por él. Ya sabía lo que hacía su padre, toda la verdad, no solo la parte del mecánico. Diana insistió en decírselo cuando cumplió 16, y Marcus lo encajó mejor de lo que esperaban. Así que eres como un superhéroe, dijo Marcus, intentando procesarlo. Más bien un solucionador de problemas, respondió Damon, alguien que ayuda cuando las reglas normales no funcionan. En el instituto piensan que eres un tipo duro. Que se concentren en los deberes. Pero Marcus miró a su padre con un respeto nuevo, comprendiendo por fin la profundidad de lo que Damon había hecho para salvarlo. Y al hacerse mayor, empezó a hacer preguntas sobre el trabajo, sobre los casos, sobre la diferencia entre lo correcto y lo legal. Ahora, sentado en el garaje un sábado por la tarde, ayudando a Damon a reconstruir el motor de un Corvette clásico, preguntó: «Papá, ¿alguna vez te arrepientes? ¿De algo?» Damon lo pensó. «Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de vivir en un mundo donde existan hombres como los hermanos Hibs. Pero no me arrepiento de detenerlos. No me arrepiento de salvarte y no me arrepiento de ayudar a otros. ¿Y de lo ilegal? ¿De las cosas que van más allá de reunir pruebas?» Era una pregunta justa. Con los años, Damon había hecho cosas que jamás verían el interior de un tribunal. Hombres que hicieron daño a niños y se escondieron tras riqueza o poder encontraron consecuencias fuera del sistema legal. No muertos, Damon tenía reglas estrictas con eso, pero sí heridos,
expuestos, destruidos de maneras que garantizaban que no pudieran volver a hacer daño. La ley es importante, dijo con cuidado. Es lo que separa la civilización del caos, pero a veces la ley falla. A veces los malos la usan como escudo. Cuando eso pasa, cuando hay inocentes sufriendo y no hay remedio legal, hizo una pausa, alguien tiene que entrar en esa zona gris. Alguien tiene que estar dispuesto a hacer lo necesario. ¿No es peligroso? Decidir por tu cuenta quién merece castigo. Muy peligroso. Por eso soy cuidadoso. Por eso trabajo con gente que ofrece supervisión. Por eso solo acepto casos donde las pruebas son abrumadoras y el objetivo es claramente culpable. No soy juez ni jurado, Marcus. Solo soy una fuerza de equilibrio. Cuando la balanza se inclina demasiado hacia la injusticia, la empujo de vuelta. Marcus asintió despacio. Quiero hacer lo que tú haces después de la universidad. Quiero ayudar a la gente. Las manos de Damon se quedaron quietas sobre la llave inglesa. Sabía que esta conversación llegaría. La había temido. Es una vida dura. Peligrosa. Te aleja de tu familia. Te cambia. Tú lo gestionas. Tienes a mamá. Me tienes a mí. Y sigues trabajando aquí en el garaje. Hiciste que funcionara. He tenido suerte. No todo el mundo la tiene. Entonces enséñame. Enséñame a tener suerte. Cómo seguir siendo humano mientras haces las cosas difíciles. Marcus sostuvo la mirada de su padre. Me salvaste, papá. Ahora quiero salvar a otros. ¿No es de eso de lo que va todo esto? De asegurarnos de que el próximo niño con un entrenador abusón, la próxima familia enfrentándose a un policía corrupto, tenga a alguien a quien llamar. Damon miró a su hijo, viendo esa determinación, ese sentido de justicia que iba más allá del idealismo adolescente. Marcus había pasado por un trauma y había salido más fuerte. Había visto lo mejor y lo peor de la humanidad y eligió ponerse del lado de lo mejor. De acuerdo, dijo Damon al fin, pero no hasta después de la universidad y no hasta que te entrenes de verdad. Artes marciales, habilidades tácticas, técnicas de investigación. Si vas a hacer esto, lo haces bien. Marcus sonrió. Trato hecho, y volvió al motor. Padre e hijo construyendo algo juntos. Afuera, el sol se ponía sobre el garaje, proyectando sombras largas. A lo lejos sonaban sirenas, policía, ambulancia, bomberos, los sonidos de un mundo que todavía necesitaba protección. Pero en ese garaje, en ese momento, había paz. Un padre y un hijo trabajando codo con codo, entendiéndose a la perfección, preparándose para un futuro en el que quizá trabajarían lado a lado de una forma distinta. Damon empezó este viaje intentando escapar de su pasado. Quería enterrar al soldado, esconder al guerrero, fingir que solo era un mecánico, pero la vida tenía otros planes. Su hijo fue herido, su familia fue amenazada, y el hombre que había sido, el operador peligroso, hábil y letal, se vio obligado a salir a la superficie. Y al hacerlo, Damon descubrió algo importante. No puedes huir de tu pasado, pero sí puedes darle un propósito nuevo. No puedes borrar lo que fuiste, pero sí puedes decidir en qué te conviertes. Las habilidades que una vez lo convirtieron en un arma también podían convertirlo en un escudo. La violencia que aprendió podía canalizarse para proteger. No era solo un mecánico. No era solo un soldado. Era ambas cosas y algo más. Era padre, esposo, alguien que ayuda, alguien que lucha. Era la prueba de que la redención no consiste en borrar tu historia, sino en usarla para algo mejor. Los hermanos Hibbs estaban en prisión, su red de corrupción destruida, pero siempre habría más depredadores, más abusones, más funcionarios corruptos que se creen intocables. Y ahora había alguien observando, alguien esperando, alguien que entendía que a veces la justicia requiere a un hombre capaz de operar en las sombras, un hombre que puede cambiarte el aceite por la mañana y cambiarte la vida por la noche. Un hombre que demostró que lo más peligroso del mundo no es un asesino entrenado, sino un asesino entrenado que aprendió a usar sus habilidades para hacer el bien. Damon Payne apretó el último tornillo del motor del Corvette y sonrió.
El coche funcionaría de maravilla, suave y potente, igual que su vida. Había costado trabajo, ajustes, reparaciones difíciles, pero funcionaba. Funcionaba bien, y seguiría funcionando por su familia, por su propósito, mientras existieran personas que necesitaran protección y hombres dispuestos a proteger. El mecánico con corazón de guerrero. El padre con habilidades de soldado. El hombre que aprendió que a veces la mejor venganza no es igualar el golpe, sino asegurarte de que los malos no puedan volver a hacerle daño a nadie, y eso Damon Payne lo había dominado a la perfección. Y aquí termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, asegúrate de suscribirte al canal, eso me ayuda muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.